abrir la palabra del Señor en la carta de Judas, verso 12 al 16 inclusive. Hoy comenzamos con la segunda mitad de esta serie expositiva de esta carta de Judas. Verso 12 al 16 vamos a considerar con la suministración del Espíritu Santo estos 5 versículos. Y ¿quién no tuvo en esta semana, tal vez, yo creo que todos levantarían la mano, algún problema, ya sea de tenor económico, ya sea de salud? Sé que hay hermanos que han estado transitando algunos problemas de salud, hay hermanos que vienen ya acumulando, o venimos acumulando, por irresponsabilidad, temas de salud. Tal vez en esta semana también te ha tocado experimentar alguna situación emocional, algún trauma que no se resuelve inmediatamente. Hay cosas que tienen un proceso, el Señor nos ayuda, pero hay cosas que tienen un proceso. Tal vez esta semana también hayas tenido que experimentar, por algún motivo, por responsabilidad propia o de terceros, tal vez, alguna situación interpersonal. Bueno, situaciones aflictivas. No siempre son aflictivas, hay cosas preciosas, muy preciosas que suceden en la vida de los creyentes. Yo ayer, por ejemplo, disfruté un día, más allá de que fue un trabajo, y el trabajo es un acto de adoración que el creyente le rinde al Señor, pero fue una jornada muy preciosa que pude disfrutar con mis hermanos ahí en Uspallata. O sea que no todo es aflicción en la vida del creyente. Y lo que sí nos debiera generar consuelo a cada uno de nosotros es que los autores de la carta, ya hace un tiempo bastante prolongado que venimos estudiando cartas, luego de esta carta vamos a estudiar otra carta, la más importante de todas para mí. No he dicho nada. Bueno, a alguien se le escapó por ahí hace un tiempo qué carta es, pero no sabemos todavía, eso lo vamos a decidir más adelante. Pero lo importante es que los autores de las cartas no eran ajenos a las situaciones cotidianas que les tocaba vivir a los destinatarios de las cartas. O sea, no vivían en Disney. Los agiógrafos eran personas que tenían muy claro qué problemas cotidianos, qué situaciones aflictivas les tocaba vivir a las personas que recibían la palabra del Señor. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando nosotros comenzamos en la primera carta, él advierte una lucha permanente que tenían las iglesias a las que él escribía con una corriente herética que era muy fuerte en ese momento, y la iglesia tenía que lidiar con eso, que ustedes recordarán, esa corriente se llamaba gnosticismo, el gnosticismo, que se había introducido en la iglesia, muy parecido a lo que estamos viendo ahora en Judas, de manera clandestina y camuflada, y le hacía mucho daño a la iglesia, a las iglesias locales. Después también vemos que Pedro no es ajeno, en las 2 cartas que leímos, sobre todo en la segunda, a la realidad que le toca vivir a los creyentes de la diáspora: persecución, una dispersión en distintos lugares por causa del Imperio Romano. De hecho, el emperador había culpado a los creyentes de extracción gentil de haber incendiado Roma, cuando el loco que había incendiado Roma había sido él, un tipo que tenía, bueno, ya hablamos en su momento, un verdadero descerebrado. Pero además los creyentes tenían que lidiar con jefes difíciles de soportar, y eso Pedro también lo pone de relieve en las cartas. No es ajeno a la realidad que le tocaba vivir a esos creyentes. Luego también, si ustedes leen, y seguramente lo han leído más de una vez, el hermano de Judas, el otro hermano del Señor, Santiago, escribe acerca de las diversas pruebas de creyentes también de una diáspora. Y esos creyentes estaban sufriendo diversas pruebas, también por haberse unido a la familia de la fe, pero una de las pruebas que vivían, tal vez las más evidentes en las iglesias locales, era la tremenda diferencia social que había entre creyentes que eran muy pobres y otros que eran muy ricos.
Cuando ustedes lean la carta a Santiago se van a dar cuenta que había un desnivel, había una diferencia y había cierto favoritismo para aquellos creyentes que tenían una situación económica más abultada. O sea, bueno, situaciones de la vida cotidiana. Y Judas no es ajeno a eso tampoco. Y estaba pensando que el tema que venimos estudiando en estas últimas semanas, que es tocante a los falsos maestros o falsos profesantes, tiene que haber tocado la fibra íntima de muchos de ustedes y de mí también, porque probablemente venimos de lugares, de iglesias o denominaciones de iglesias donde había mucho de eso, de falsas enseñanzas, de una forma tóxica de hacer iglesia, de una forma tóxica de asumir ministerios, de una forma tóxica de relacionarse con el que ayer se animó un hermano en el viaje a denominar el líder supremo. En ciertas denominaciones, el pastor o los líderes son considerados una especie de semidios. Eso no es bíblico, eso no está bien. Eso le hace daño a la congregación y le hace daño al evangelio. Ahora, nosotros, desde el ministerio de la enseñanza, no solamente desde el púlpito, sino de los distintos ministerios que la iglesia disfruta a lo largo de la semana, tampoco debemos ser ajenos a la situación, a las distintas situaciones que nos toca vivir a diario. La iglesia tiene que ser, como uno de los primeros conceptos que aprendimos de nuestro hermano y pastor Ariel, un verdadero sanatorio. Cada una de las ovejas de la iglesia local deben encontrar consuelo, debe ser un lugar de contención para distintos tipos de situaciones. Más allá de que van a haber siempre problemas, van a haber roces, porque todavía todos tenemos un pecado remanente y tenemos la obligación de ir asesinando ese pecado, van a haber situaciones, pero aún esas situaciones nosotros debemos manejarlas con mucho amor y tolerancia. Ahora bien, ¿dónde encontramos el equilibrio, como siempre digo, entre lo que aprendemos en las Escrituras y lo que nos toca vivir a diario? Hay una tensión, como siempre digo, en esta reflexión introductoria, que se produce entre lo que yo conozco de la doctrina fundamental, y lo que me toca vivir a diario. ¿Dónde encuentro el equilibrio? Cuando mi vida se empieza a desbalancear por distintos problemas, como los que nombré anteriormente. Bueno, el equilibrio está en un solo lugar, muy relacionado con la oración que hizo al final Federico y muy relacionado también con la alabanza de esta mañana. El equilibrio está en Jesucristo, en poner con los ojos de la fe la mirada en el Señor, en contemplarlo cada mañana. Decía el teólogo probablemente el más extraordinario en la historia de los Estados Unidos, Jonathan Edwards, que el creyente debiera, antes de salir a la vida, cada día, tomarse el trabajo de la reflexión y de la contemplación en la persona del Señor Jesucristo. Un tiempo bastante prudencial. Y luego arrancar con la oración, pero pensar en Cristo, meditar en Cristo. Porque la realidad es que nosotros todos corremos el riesgo de llenar de mucha información teológica nuestras neuronas, pero divorciarnos de la devoción, del amor por el Señor. Y eso es innegociable. El amor por el Señor es innegociable. El Evangelio es Cristo. Es una relación personal con una persona. No podemos ir al supermercado o a la carnicería, por ejemplo, y decirle al carnicero: véndame 95 tesis de carne. No funciona así. El carnicero no va a mirar, no, este tipo está loco. Aparte que tiene cara de loco, está loco. Si el carnicero es reformado se va a reír y va a entender, o es protestante va a entender. No puedo ir a la farmacia y decirle al farmacéutico: véndame 5 solas de ibuprofeno, porque no funciona así la vida tampoco. O pagar las boletas de los impuestos, de los servicios de impuestos con 5 puntos del calvinismo. No funciona así. El equilibrio está en Cristo, en contemplarlo a Él. Y cuando contemplamos al Señor, y le quiero leer un salmo, el que puse esta mañana en mi estado, el Salmo 5, verso 11, dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que amen tu nombre. Después lean todo el Salmo y es precioso.
Es un deleite máximo y supremo en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando dice el nombre, está hablando de todo lo que el Señor significa, su carácter, su poder, su eterno poder y deidad. Cuando el creyente, como dice Edwards, se toma tiempo en la mañana en reflexionar varios minutos acerca de quién es el Kyrios, de quién es el Señor, toda la problemática se va ubicando en el lugar correcto. No es que desaparece, no es que los problemas van a desaparecer, pero van a tener un sentido, y sobre todo en la vida del creyente. En ese camino de contemplar al Señor, esta congregación usa distinta literatura que es excelente, la he leído, la he comprobado, venimos usando, pero hoy por hoy está usando por lo menos 5 libros. Por ejemplo, las damas de la iglesia están utilizando un libro de Nancy Leydemos. El libro habla del avivamiento, es como la versión femenina de Revival, un libro de Leonard Ravenhill. De hecho ella lo nombra a Ravenhill en el libro, un ministerio precioso el de Nancy, más allá de que es un ministerio a mujeres, y yo estoy seguro que la mayoría de las mujeres de esta congregación siguen ese ministerio, Aviva los Corazones, pero yo no tengo ninguna vergüenza en decir que yo también lo sigo, porque para mí es de mucha bendición. Su ministerio y sus libros son de mucha bendición. Después los días martes, por ejemplo, estamos con un libro de Sam Waldron, El hombre como sacerdote de su hogar, un libro excelente, extraordinario. Después los hermanos que están viendo Las llaves del reino de Cotton, que se pueden sumar en la semana, ese es un libro excelente también, un libro precioso. Los varones estamos retomando ahora con el libro de Hughes, Disciplinas para un hombre piadoso. Probablemente ya Federico haya empezado con un libro de Washer. Y nombro los autores, ¿por qué? Porque son todos autores piadosos. No podemos discutir eso. El contenido de esos libros es un contenido piadoso, bíblico. No podemos discutirlo. Podemos poner, no sé, a tener cierto debate en lo que no es doctrina fundamental, pero son personas piadosas, portadores del Espíritu Santo. Sin embargo, yo no tengo la autoridad para canonizar ninguno de esos libros. Yo no puedo introducir en los 66 libros de la Biblia nuevos libros. ¿Y por qué hago esta aclaración introductoria? Porque en el verso 14 nosotros nos vamos a encontrar con la referencia que hace Judas a un libro que no está canonizado, el libro de Primera de Enoc, pero que sin embargo partes de ese libro están dentro de la voluntad del Señor. En el primer sermón que tuvimos de la carta de Judas dijimos que los apócrifos, y nombré en aquel momento creo que Segunda Macabeos, si bien no son parte del canon bíblico, no han pasado por el filtro que sí pasó, por ejemplo, esta carta, sí tienen mucho de moral dentro de la voluntad del Señor, tienen muchos datos históricos, hay algunos que son un desastre, pero las profecías de Enoc es uno de los tantos libros que tenía al alcance en ese momento Judas. No había mucho más para leer. Estaba el Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no se empezaba a escribir, y si se empezaba a escribir, lo que se empezaba a escribir, Judas no lo conocía. Probablemente Judas sí conocía la carta de Santiago, porque es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Seguramente habría leído la Tanaj, muchísimos libros de la cultura rabínica, entre los cuales estaba las profecías de Enoc, que no fueron escritas por Enoc, fue una recopilación de otros judíos. Estaba la Midrash también, que era un manual exegético acerca de lo que hasta en ese momento era la Biblia, y eso leía Judas. Tampoco puedo asegurar que Judas era un poeta, porque vamos a ver en estos versículos mucho de poesía, mucho de un lenguaje poético. No puedo asegurar que era geógrafo o biólogo marino o meteorólogo o agricultor o astrónomo, pero lo cierto es que a la hora de formar figuras metafóricas en el relato, es evidente que el hombre leía mucho y leía un montón, y no solamente de teología, sino de todas esas disciplinas y ramas que nombré anteriormente, porque va a utilizar esa figura para defenestrar con mucha educación y poesía a los falsos maestros. Eso es lo que vamos a ver muy rápidamente en esta mañana. También tenemos que recordar que había otro personaje que predicaba en las Escrituras y que sus predicaciones no aparecen en la Biblia, pero sabemos que predicaba. Segunda Pedro 2:5 dice que Noé era
un predicador de justicia, un pregonero de justicia. Sin embargo, sus sermones no están en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo, pero no todo lo inspirado alcanza a estar en la Biblia. De hecho, hay sermones del Señor Jesucristo que no están en la Biblia. Hay cosas que el Señor Jesucristo hizo también, otros milagros y demás, que tampoco aparecen en las Escrituras. No alcanzarían libros, y la biblioteca de Alejandría, que era enorme, no alcanzaría para contar todas las cosas. Pero recuerden que Noé también era un predicador y sus sermones no aparecen en la palabra. Bueno, con mucha poesía, con mucha educación, con un montón de información de distintas disciplinas, Judas trata a los falsos maestros de una manera despectiva usando la preposición estos. Todo el tiempo usa estos y lo hace de manera despectiva. Y voy a leer el pasaje, Judas, verso 12 al 16, dice, y comienza casualmente diciendo, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El verso 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos, y vuelve con esto, verso 14, también profetizó, ya acá aparece Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra el Señor Jesucristo. Verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oremos. Bendito Rey y Padre que estás en el cielo, en esta mañana hermosa, te damos gracias por cada una de las almas que has traído a este lugar. Te rogamos, Señor, que sea tu palabra la que se predique con la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que si hay algo que corregir en el corazón de cada uno de los creyentes que estamos acá, uses tu palabra como esa espada de doble filo, que corte los que tenga que cortar de nuestros corazones, de nuestro carácter. Y también como cada domingo, Señor, te rogamos, si hay alguien entre nosotros que aún no ha venido a Cristo en fe y arrepentimiento, te rogamos, Señor, que en el beneplácito de tu voluntad, sin ser intrusivo, Señor, en tu elección y predestinación, en tu misericordia, lo traigas a la familia de la fe. Te rogamos, Señor, que podamos disfrutar de tu palabra, que nos confrontes con tu palabra y que nos ayudes a entender el propósito de por qué tenemos que evitar y tenemos que contender con amor contra aquellos que son falsos profetas, que presentan herejías destructoras. Dejamos todo en tus manos, Señor, lo que queda de esta reunión, de este mensaje, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El verso 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevada de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, usa la palabra estos en por lo menos 3 o 4 ocasiones durante estos versos y obviamente viene conectando lo que ustedes escucharon el domingo pasado, que yo por razones de salud no pude estar. Además de conectar lo del domingo pasado con este domingo, está hablando de los falsos maestros camuflados, pero también lo hace de una manera muy despectiva. Más allá de que el lenguaje, ustedes se van a dar cuenta, por lo que hemos leído, tiene un tenor muy poético, lo hace de manera despectiva. Y dice, son manchas. Y yo creo que nosotros, la mayoría, cuando leemos la palabra mancha, o escuchamos la palabra mancha, lo primero que se nos ocurre, por ejemplo, la Sofía me saludó más temprano y se rió porque ella creyó que me había dejado una mancha de lo que yo vendo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eso, de lápiz labial.
O también cuando se nos viene a la mente la palabra mancha, pensamos en un niño que ha comido mucho chocolate y está todo manchado de chocolate. O de mí, que soy un desastre para comer y cuando voy a comer algo me lleno la camisa blanca de mostaza, dije una marca, bueno, en el mundo de la publicidad sí, perdón. O salsa golf o algo de eso. Pensamos en eso, en manchas, o en las manchas que están en las paredes a veces, y sobre todo que son estas paredes blancas. Pero manchas aquí es algo que no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de manchas que acabo de nombrar. El griego, la palabra es espilas, y significa rocas escondidas. Es un accidente geográfico, que puede ser un iceberg, por ejemplo, y ya sabemos que hubo uno que hizo mucho daño y murió mucha gente hace muchos años. Pueden ser rocas escondidas en el mar o en el río, o puede ser también en el cauce o en el final del cauce de un río, un precipicio, donde el que conduce la embarcación solamente se da cuenta que hay un precipicio cuando está cayendo. No hay forma de verlo antes, no hay forma de ver antes, ni el iceberg, ni las rocas escondidas, ni ese precipicio. Es realmente, esa mancha es una trampa, y es una trampa mortal. Esos son los falsos maestros, una trampa mortal. Por eso le dice manchas. ¿Se dan cuenta ustedes que ahí evidentemente era una persona que leía un montón, que sabía de geografía marítima, de accidentes geográficos y de otras cosas? Estos tramposos, dice, son manchas en vuestros ágapes. O sea, estos tramposos se camuflan de manera clandestina en vuestros ágapes. Y ágapes, más allá de que es la palabra amor incondicional en su máxima expresión, está haciendo referencia a comidas, a fiestas de amor que se realizaban en la iglesia primitiva. El propósito de esas fiestas de amor era compartir. Es lo mismo que hacemos en la coinonía, que ustedes traen comida, todos traen comida y comparten. Nada más que ustedes conmigo no tendrían que compartir nada de lo que traen, en mi caso particular, pero es por un problema mío. Pero lo cierto es que ustedes son muy generosos y comparten entre ustedes. Bueno, los ágapes eran eso. Traían comida, no era solamente para comer, era obviamente para que hubiese un mismo nivel de alimentación, porque había gente, hermanos, que la estaban pasando muy mal, pero era también para socializar y para que haya un mutuo crecimiento espiritual. Eso eran los ágapes. Y estas manchas se introducían clandestinamente en esos ágapes y lo hacían de una forma impúdica. Dice, comiendo impúdicamente. Comiendo impúdicamente. O sea, encima que eran unas manchas, que eran unos tramposos, unos sinvergüenzas, con falsas doctrinas, se metían en esos ágapes. Es como que un falso maestro se meta en nuestras coinonías y comían impúdicamente. Impúdicamente en griego es afobos. A significa no y phobos viene de fobia, que significa miedo. ¿Qué es lo que no tenían? Miedo. No tenían temor del Señor. Unos sinvergüenzas que se metían y que se meten, porque siguen existiendo y tenemos que estar atentos, en esos ágapes. Y lo hacían de forma impúdica. No tienen temor. Se apacientan a sí mismos. ¿Qué es lo que no tienen? Si se apacientan a sí mismos, ¿qué es lo que no tienen? No tienen pastor. O no quieren tener pastor. En vez de ser ovejas son cabras. Están locos, están descerebrados. Dice el texto que se apacientan a sí mismos. No les interesa tener un pastor. Eso es grave. Yo recuerdo cuando apenas conocía, las primeras semanas que conocí a Leonardo, que nos reuníamos en su casa, él estaba muy diligente, de una manera muy diligente, buscando un pastor. Porque me decía, Ale, está bien, tenemos una buena doctrina, tenemos una buena predisposición, tenemos una buena alabanza, pero necesitamos un pastor, porque ninguno de nosotros es pastor. No podemos estar desprendidos de la realidad, que necesitamos a alguien que nos mentoree, que nos muestre qué está bien y qué está mal. Con el tiempo apareció Ariel. O sea, el Leo se preocupó y detrás de él estuvimos encolumnados nosotros, conocimos a Ariel y estuvimos de acuerdo y tenemos un pastor, pertenecemos a un movimiento. Pero estos sinvergüenzas no les interesa tener un pastor. No les interesa que nadie los confronte con su pecado. Ahora en noviembre, cuando venga Ariel, una de las tantas cosas que va a hacer, además de abrazarnos fuerte y seguramente de comer mucho, ahí tenemos que controlarlo, va a ser confrontarnos con nuestros pecados.
Y de ahí no se va a escapar nadie. Pero más allá de eso, que en su momento puede ser incómodo, es lo mejor que nos puede pasar, porque nos está pastoreando. Bueno, estos sinvergüenzas no se dejaban pastorear. Se apacentaban a sí mismos. Ellos creían que todo lo que hacen, lo hacían bien. Dice también que son nubes sin agua. Nubes sin agua. Eso en el idioma o en la expresión o en el lunfardo argentino serían que eran unos verdaderos vende humo. Eran vende humos. Eran tipos que aparentaban tener algo muy grande o una bendición muy grande y lo que hacían era vender humo. ¿El humo qué es lo que es? Nada, es simplemente humo. O sea, el que te quiera vender humo no te va a servir el humo para nada. Vende humos. Pero yo puedo hacer, por ejemplo, que tú seas sanado de cáncer. Eso es vender humo. El Leo siempre cuenta una experiencia que tuvo él con su papá. Uno que fue y lo declaró sano, el papá de Leo, cuando estaba enfermo, y a los pocos días falleció. Son vendedores de humo. Yo puedo hacer que vos prosperes, yo puedo hacer que un montón de cosas. No hacen nada. Son vendedores de humo. El diablo es un excelente vendedor de humo. Creo que el diablo es el mejor vendedor de humo. ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo? Si postrado me adorares. Al Señor, al dueño de todo, viene y le dice, si postrado me adorares. Ese es un verdadero vendedor de humo. Y bueno, y en el huerto también. Les vendió un humo y compraron. Y compraron ese humo. Dice también el texto que, bueno, son llevados de acá para allá por los vientos. Son inestables. Eso habla de inestabilidad. No están firmes sobre la roca. Aunque su apariencia sea grande, de mucha bendición, de mucho conocimiento, son inestables. Son vendehumos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí Judas habla de árboles otoñales porque el otoño en Palestina era la época de la cosecha. En otoño era cuando los árboles tenían que ser cosechados y demás. Bueno, estos no tenían fruto, eran desarraigados y eran muertos 2 veces. Ahora imagínense ustedes una congregación que sigue a un falso maestro que cree que tiene mucho fruto o muchas cosas para dar, pero en realidad son árboles otoñales sin fruto, no tienen nada. El martes pasado o el lunes pasado subí una fotito, algunos de ustedes le pusieron un corazón, del distrito de la Primavera, allá en Guaymallén. Hay un distrito que se llama La Primavera. Estaban cosechando lechuga. La primavera es la época de la cosecha de la lechuga. Y uno ve varias hectáreas y varias camionetas con mucho entusiasmo. Sí, Federico se quería ir a ver la primavera ahora porque le gustó la foto. Y ve gente que está cosechando con mucho entusiasmo las camionetas y demás, y todo verde, frondoso, muy hermoso, muy hermoso. La verdad que yo me quedé un rato ahí y lo disfruté mucho. Ahora, yo me imagino que hubiese pasado si esos cosechadores se levantaban y no había nada, o estaba todo quemado, oxidada la lechuga, por el sol, porque alguien, no sé, mucha desilusión. Bueno, es la misma desilusión que generan estos tipos. Desarraigados, 2 veces muertos, dice. ¿Y por qué dice 2 veces muertos? Porque ellos van a experimentar no solamente la muerte física, van a experimentar la segunda muerte, la que nosotros no vamos a experimentar. La separación final con el Señor, del Señor. Por eso dice 2 veces muertos. El verso 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada, y aquí viene, bueno, lo mismo que Pedro, el concepto de anatema, reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice fieras ondas del mar, y acá empieza la parte de biología marítima, bueno, no sé qué otra disciplina encontrar para fieras ondas del mar, o meteorólogo también, sabía mucho, indudablemente leía un montón. Esto hace referencia a las grandes y altas olas del mar, pero dice que espuman su propia vergüenza. Espuman, la ola cuando espuma, cuando está en su estado más feroz, cuando más daño puede hacer la ola, o el que se acerca a la ola, porque la ola pobrecita no tiene culpa de ser ola y de ser atraída por la luna. Bueno, no voy a explicar ahora por qué se producen las olas, ustedes lo saben porque han ido a la escuela. Pero la ola cuando espuma, cuando está en su estado más feroz, es cuando más daño puede hacer. Eso eran los falsos maestros. Esos son en la actualidad los falsos maestros. Dice, ¿qué espuman? Su propia vergüenza. Su propia vergüenza no quiere decir que son tímidos. Si hay algo que estos tipos no son,
es eso, tímidos. Ahí vergüenza está hablando de la palabra desgracia. ¿Qué es lo que no tienen? Gracia. No tienen el favor de Dios. Su propia vergüenza, sin gracia. Y su desgracia es todo lo que viene ahora. Y empezamos. Estrellas errantes. Los califica de estrellas errantes. Ahí entra ya el concepto de astronomía. No astrología, astronomía. Las estrellas errantes, en astronomía, por lo menos en ese astronomía de esa época, del siglo I, son planetas o estrellas que viajan muy rápido. Son planetas fugitivos, en realidad se llama así en astronomía. Viajan tan rápido, son tan rápidos que no pertenecen a ningún sistema planetario o a ningún sistema de ninguna galaxia. ¿Cuál es su fin? Perecer en la oscuridad interplanetaria. Así es como terminan. Las cuales están reservadas eternamente, la oscuridad de las tinieblas. Y en esta metáfora, Judas compara el final de las estrellas fugitivas con el anatema de los falsos maestros. Son rápidos, son tipos muy rápidos, son muy sagaces. Van de un lugar para otro, no tienen ningún problema. Un día son protestantes y un día se juntan con el Papa, como Marcos y Dante, que antes eran muy protestantes y de repente se hicieron amigos de Roma, del Vaticano. Son rápidos, van de un lugar a otro, no tienen ningún problema. Así son los falsos profetas. Y están reservados su final para la oscuridad eterna, el anatema. Reservada eternamente. Tenemos que recordar que el infierno, de esto siempre lo digo y lo voy a decir siempre, las personas que vayan ahí, los individuos, los impíos, y más adelante habla de eso, y lo vuelvo a repetir, tienen una conciencia de sufrimiento eterno, tanto espiritual como físico, porque también van a tener un cuerpo ahí en el infierno. Reservada eternamente. La perdición es eterna y el sufrimiento es eterno. La máquina de la conciencia, como siempre digo, ahí en el infierno no se va a pagar. El aniquilacionismo que predican algunos es herético, no es bíblico. Hay un sufrimiento permanente, físico, espiritual, emocional, de toda índole. Verso 14, continúa describiendo, la vergüenza de la no gracia, de la desgracia final de los falsos maestros. Y dice, y aquí es cuando entra este personaje precioso en la historia de la Biblia. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, y hace una aclaración, por algo dice séptimo desde Adán, y ahora vamos a ver por qué. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. De estos, vuelvo a usar la expresión despectiva, también, porque Judas no es el único que hablaba de los falsos maestros, ya Pedro venía hablando de falsos maestros, Pablo también lo hace, Juan también lo hace, el Antiguo Testamento también habla de falsos profetas, por eso dice también, yo Judas no soy el único que está hablando de esto, no soy el único que está advirtiendo a las iglesias locales de la realidad de falsos maestros con los que estaban lidiando a esta gente. Y dice, también profetizó, y esta es una palabra que nosotros tenemos que tener muy bien en claro, ¿qué es lo que hizo Enoc? Profetizó. La raíz es profetes, que significa predicar, igual que Noé, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que hacía Enoc, ese era el ministerio de Enoc. Predicar bajo la unción, el poder, la guía del Espíritu Santo. No vender humo. ¿Quién profetizó? Un tal Enoc. Esa profecía, como dije anteriormente, se cuenta en un libro apócrifo, que es una recopilación de libros que no fueron de Enoc, sino otros judíos que recopilaron predicaciones de Enoc, que se llama Primera de Enoc. Recomiendo una vez más que si puede lo lean. No es un libro escrito por el mismo Enoc. Y dice Judas, en cuanto a la identidad de este Enoc, que era en relación a Adán, ¿qué? El séptimo desde Adán. ¿Por qué hace esta aclaración Enoc? Porque en la historia o en el argumento bíblico del Antiguo Testamento hay por lo menos dos. Si hilamos fino van a haber más, pero hay por lo menos dos Enoc. Uno era hijo de uno que mató a su hermano, de Caín.
Uno era hijo de Caín. Bueno, ese no era Enoc. El otro que encontramos es hijo de un tal Jared, que es Enoc. Y dice, si quieren lo buscan, Génesis, capítulo 5, la genealogía de Adán, capítulo 5, versos 18, 19, 21, 24, dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años. 800 años. No sé cómo hacían para pagar la jubilación a ese tipo. 800 años. Fundía cualquier estado, un tipo así, que vivía 800 años, no. Y engendró hijos e hijas. Verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén, ese vivió muchísimo. Y caminó Enoc con Dios. Esta es la parte preciosa de la vida de Enoc. Porque la Biblia no habla mucho de Enoc, pero esto es precioso. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó, anduvo, peregrinó por este mundo, pues Enoc con Dios, y desapareció, porque se lo llevó Dios. Es un honor tremendo ir al cielo sin probar la muerte física. Tiene que haber sido algo extraordinario ir al cielo. Y miren que no estoy usando la palabra rapto, pero ser trasladado al cielo sin probar la muerte física. ¿Cuántos personajes hay en la Biblia que... ¿Solo 2? ¿Hay 2? ¿Quiénes son los del Antiguo Pacto? Enoc y Elías, el profeta Elías, que también profetizaba, pero era otro ministerio profético. Y en el Nuevo Pacto, ¿a quién tenemos? No, el Señor murió y después resucitó, pero hay otro personaje, saquemos al Señor. Ese fue sin gustar la muerte física, pero después volvió. Continuó su ministerio, murió y después sí se fue al cielo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue trasladado al cielo en una suerte de paseo turístico. Estuvo ahí, vio cosas extraordinarias, palabras inefables que él no podía expresar en el lenguaje humano, pero después volvió. Y sabemos que por lo que él cuenta, en una especie de autoconfusión, no fue en este cuerpo, porque en este cuerpo corrupto no puede entrar al cielo. Sin embargo, hubo un traslado en la vida de Enoc y en la vida de Elías, fueron traspuestos a una velocidad muy rápida, más rápida que la velocidad de la luz, al cielo. No experimentaron la muerte física. Eso tiene que haber sido un tremendo honor. Bueno, Enoc fue una persona que caminó con el Señor, un hombre piadoso, probablemente es el más piadoso de su generación, un hombre que predicaba con el poder del Espíritu Santo. Y acá vamos a ver qué es lo que decía en sus predicaciones. Si bien esa recopilación de ese apócrifo, Primera de Enoc, no es un libro inspirado, si no fuese inspirado, lo que va a decir ahora, no estaría en Judas, porque Judas sí es inspirado. El Espíritu Santo induce a Judas a que diga esto, de todo lo que él venía estudiando, del antiguo pacto, de la Midrash, del Tanaj y de los libros rabínicos. El Espíritu Santo le dice a Judas, escribí esto, porque esto sí está bien. Y probablemente habrían cosas de Noé que también se podría haber escrito, pero bueno, no están. Porque, repito, no alcanzaría ni toda la biblioteca de Alejandría para escribir todo eso. Entonces, ¿qué era parte de esa profecía? ¿Cuál era esa profecía? He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. El ejército angelical está haciendo referencia ahí. No está haciendo referencia a todos los creyentes de todas las épocas. ¿Por qué no? Porque lo que va a hacer ahora Enoc es hablar en su profecía de un proceso judicial, que básicamente es un doble proceso judicial. Son más cosas en ese proceso judicial, pero básicamente tiene 2 fundamentos. El tribunal de Cristo, para nosotros los creyentes, y el juicio del gran trono blanco, para los impíos. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Viene el Señor, el Kyrios, a hacer el proceso judicial. Y en el verso 13 dice, para hacer juicio contra todos. O sea, todos van a pasar por un juicio. Por uno de los 2 procesos judiciales. Uno de los 2 procesos judiciales. Contra todos. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra el Señor. En este verso
Se repite el concepto de impiedad 4 veces. Obras impías, impíos, impíamente. ¿Qué es lo que no tenían? Temor del Señor. No tenían piedad. Eran impíos. Y dice, vine a hacer juicio. Ahí juicio en griego es crisis. Vine a tomar una decisión. El Señor viene a tomar un veredicto sobre las obras de estas personas. Vine a dar una sentencia y un juicio. Y la condena. Culpable de esto, te corresponde esto otro. Dice contra todos. Como dije, todos seremos juzgados. Como resultado de este juicio veremos qué sucederá con los impíos en el gran trono blanco. Dice, y dejar convicto a todos los impíos. Entre todos esos impíos están estos falsos maestros, separados para destrucción, anatema. Convictos, del griego elejos, que significa acusar y poner al descubierto. Poner convicto a alguien significa acusarlo, el Señor los va a acusar, le va a decir, ustedes hicieron esto, ustedes intentaron engañar a un montón de personas piadosas y no piadosas, ustedes hablaron mal de mí, ustedes en mi nombre hicieron cosas, pero eran impíos, va a poner descubierto sus obras y va a tomar un veredicto, los va a acusar. A nosotros también nos va a mostrar las obras en el tribunal de Cristo, pero esa sentencia que es culpable ya la pagó el Señor en la cruz. Vamos a pasar vergüenza también ahí. No se cree que va a ser Disneylandia cuando lleguemos allá arriba. En ese momento va a ser difícil. Vamos a pasar al gozo del Señor. Pero antes vamos a ver la película de todo lo malo que hicimos. De alguna forma, metafórica, ¿no? Y el Señor nos va a decir, esto Alejandrito estuvo mal. Bueno, van a ver muchas cosas que el Alejandrito hizo mal. Y el Señor al final me va a decir así todo. Adelante, pasa el gozo de tu Señor. Y dejar convicto a los impíos. A todos los impíos. Personas sin temor de Dios. ¿Qué dejará al descubierto el Señor en ese juicio de los impíos? Dice 2 cosas fundamentales. Primero, todas sus obras impías que han hecho impíamente. Todo el trabajo sin temor de Dios que llevaron a cabo en sus vidas, que no fue de manera accidental, fue a propósito, porque dice obras impías que hicieron impíamente. O sea, no es que se equivocaron, no fue un pecado de omisión. No, los tipos lo hicieron a propósito. Y ahora vamos a ver por qué hacían esas cosas. Y lo segundo que el Señor va a poner de manifiesto en ese descubierto de esas malas obras o de esos pecados, dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. No solamente vamos a ser juzgados, tanto los buenos como los malos, por lo que hemos hecho, sino también por lo que hemos hecho. Y ahí creo que tendríamos que temblar un poco. Seremos juzgados por nuestras obras y seremos juzgados por nuestras palabras. Un ejemplo, bueno, ya vengo matándolo a Arrio desde hace 2 años, ¿no? Pero un ejemplo de alguien que pecó en su oratoria contra el Señor Jesucristo fue el hereje Arrio, uno de los herejes más famosos en la historia de la iglesia, o de la historia, porque él con su oratoria negaba la deidad del Cristo, con sus palabras negaba la deidad del Señor Jesucristo. Él va a ser juzgado también por sus palabras, más allá de la muerte vergonzosa que tuvo, que no la voy a volver a describir. Verso 16. Estos son, y acá voy terminando y se va poniendo interesante, porque quisiera que apelaran todos ustedes a la memoria de falsos profetas que alguna vez vieron en sus vidas o ven en la vida cotidiana o ven en las redes o les ha tocado vivir en los lugares donde ustedes han estado anteriormente, inclusive yo también. Dice, verso 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este verso, además de dar la descripción, mejor dicho, este verso, además de reafirmar lo anterior, que son obras y palabras, porque habla de las cosas que dicen, de los pecados de la lengua que tienen estos falsos profetas, lo que hace es permitirnos a nosotros tomar un falso profeta, el que ustedes quieran, yo nombré a un par recién, Marcos y Dante, no tengo problema, mañana y cuando sea lo vuelvo a nombrar, lo ponemos en la lupa y encajan perfectamente acá.
Porque aparte hay cosas que de ellos nosotros muy bien no sabemos, pero con el tiempo nos vamos enterando. Si estoy lastimando la susceptibilidad de algunos que siga a estos dos falsos profetas, les pido disculpas, pero desde mi punto de vista lo son. Y si los ponemos en la lupa, todo encaja. ¿Qué dice? Que son estos, de manera despectiva, una vez más, son murmuradores, del griego gonguzo, se quejan todo el tiempo, todo les parece mal, son rezongones, querellosos, del griego menfomai, causan divisiones echando culpa a los demás. Algo que es una especialidad de los falsos profetas es dividir iglesias. Es partir una iglesia al medio. Y ojo, que pueden partir iglesias de 50, 60 años de antigüedad, como la que yo vengo. Un tipo un día, por hacer algo que estuvo mal, engañarnos a todos, autoproclamarse pastor, enseñar cualquier cosa desde el púlpito, porque lo que enseñaba no era doctrina, es psicología, y como siempre digo, la más barata, la del siglo XX. Cuando descubrimos su pecado, un tremendo pecado de homosexualidad y un montón de cosas más, partió la iglesia al medio. Un verdadero charlatán querelloso, al cual yo perdoné, con amor lo digo, pero son especialistas en dividir iglesias. Un falso profeta es un genio para dividir iglesias. Que andan, o sea, que viajan por la vida todo el tiempo en su peregrinaje según sus propios deseos, una palabra reconocida en griego, epitsumía, inclinaciones carnales a su naturaleza pecaminosa, pero no es un ratito, no es que ellos caen en pecado, ellos están pecando todo el tiempo, a ellos les encanta, ellos disfrutan de la epitsumía, de seguir las inclinaciones de la carne. Y dice también cuya boca, o expresiones, habla cosas infladas, del griego huper. Esto quiere decir que sus expresiones tratan de añadir más peso a la realidad, pero la realidad es otra. Exageran todo el tiempo. Y los falsos profetas son eso. Son vendehumos que exageran todo el tiempo. Yo puedo hacer que usted prospere, yo puedo hacer que usted se sane, yo puedo hacer que tu iglesia de 30 miembros pase a 150 miembros. Vamos a tener que romper la pared y no sé cómo hacer para traer más gente. Yo puedo hacer que de todo. Así son los falsos profetas, vendehumos. Y dice, adulando a las personas, adulando también, del griego daumazo, esto significa que intentan maravillar a las personas exagerando cualidades de esas mismas personas. Es como cuando te dan palmadas y vos sos bueno para esto, para aquello. Es para sacar provecho, dice el texto. Provecho viene del griego ofélimos, de ahí viene la palabra ofelia, y dice sacar utilidades. Provecho, sacar utilidades, que pueden ser, como ya sabemos, porque estos son así. Hablando de un faro argentino, son verdaderos chantas que quieren sacar provecho económico, provecho de popularidad, porque resulta ser que ahora uno de estos sinvergüenzas tiene muchísimas horas y minutos de televisión, y ustedes saben tanto como yo que el minuto de televisión es carísimo. Miren hasta dónde ha llegado, lejísimo. El otro, un ejército enorme de adoradores, mucho dinero, mucha popularidad, pero también sacan rédito sexual. Los falsos profetas se dedican a eso. La figura del falso profeta se dedica a eso. Para terminar, ¿ha sido víctima alguien en este lugar alguna vez de algún falso profeta? Yo creo que todos van a levantar la mano y van a decir que sí. ¿De una falsa enseñanza? ¿Alguien viene, por ejemplo, de alguna denominación donde te enseñaron algo durante mucho tiempo que era herético? ¿De un falso creyente? Yo, por ejemplo, crecí en una iglesia, en una denominación donde la doctrina se estudiaba mucho, con posturas diferentes tal vez a la doctrina reformada. Siempre tuve un espíritu crítico, lo que no me cerraba, por eso de jovencito pasé al calvinismo. Pero yo debo reconocer que me intoxicaron con una forma de evangelismo que no es bíblica. El pervertido decisionismo, manipular a la persona ya sea con lo que sea para que tome una decisión por el Señor. Creer que nosotros tenemos la autoridad en el Espíritu para convertir a alguien. La Escritura dice que el que se convierte por la voluntad del Señor. No es ni por el que predica ni el que recibe el mensaje. Bueno, yo crecí en una denominación donde se manipulaba a la persona para tomar una decisión por el Señor. Y después la famosa y herética oración del pecador. O sea, que le hacíamos levantar la mano, le hacíamos repetir una oración y ese individuo ya creía que era un hijo de Dios. Y no pasa por ahí.
Tal es así, y con esto termino, que luego, ayer recordaba cuando estaba en Uspallata, en una escuela, se lo comentaba recién a Federico, lo charlaba ayer con Leonardo, pasamos por una escuela muy grande, que hay en Uspallata, y un día prediqué el Evangelio en esa escuela, allá por el 2006, ya han pasado casi 20 años. Y luego de predicar, cuando llego a la iglesia, el falso pastor que estaba en ese momento me pregunta, ¿y cuántos se convirtieron hoy? Imposible, yo ya en ese momento había cruzado la línea, en ese momento yo ya era amigo de Washer, de toda esa gente que no quiere saber nada con el decisionismo. Y lo miré a los ojos y le dije, es imposible saber cuántos se convirtieron hoy, porque probablemente algunas personas hicieron profesión de fe, pero no hay forma de saberlo en el momento. El tiempo con el fruto y los frutos determina si la persona se convirtió o no. Yo sufrí muchas luchas por salirme de ahí, de esa falsa forma de evangelizar. Bueno, yo sé que ustedes también vienen de alguna manera luchando, han salido de lugares así, físicamente ustedes han salido de lugares así, pero en sus mentes todavía queda algo de esos lugares, y es una lucha que están viviendo a diario. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y que esta iglesia avance en la sana doctrina y en la forma de poder definir quién es un falso profeta, quién no, qué es una herejía, quién no, y cómo debemos nosotros, no solamente los líderes, sino toda la iglesia, poner freno al ministerio de esas personas. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por tu palabra, te damos gracias porque sos claro en cuanto a las herejías, en cuanto a los falsos maestros, en cuanto a los falsos creyentes o profesantes. Te rogamos, Señor, que con tu poder, como ese escudo, ese pavés que nos protege, Señor, nos protejas también del ministerio de estas personas aberrantes, de estos, como decía Judas, estrellas errantes, y nos ayudes a defender con el poder del Espíritu Santo la integridad de tu iglesia, de la cual siempre vos sos el propietario. Dejamos todo en tus manos, dejamos la semana en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.